Un saludo a nuestros apreciados estudiantes de este curso sobre prediseño de estructuras. Mi nombre es Argimiro Castillo Gandica y seré su tutor durante este curso. En esta sesión exploraremos el primer tema de la primera unidad que versa sobre la clasificación de los sistemas estructurales y su utilidad en el diseño estructural como parte del diseño arquitectónico. Cuando hablamos de estructuras arquitectónicas nos referimos a aquellas que combinan forma y espacio de una forma coherente. En consecuencia, diseñar una estructura implica algo más que el dimensionado correcto de los elementos o componentes del diseño de las uniones estructurales o de los componentes estructurales. Tampoco se trata simplemente de resolver y equilibrar un sistema de fuerzas, sino de tomar en consideración que la configuración general y la escala de los elementos y las uniones estructurales incorporan una idea del proyecto, refuerzan la forma arquitectónica y composición espacial de la propuesta y hacen posible su construcción. De manera que plantear la solución de una estructura, no calcular, sino diseñar, es un proceso más difícil que el mero cálculo. Debido a la complejidad de los parámetros implicados, se ha de realizar integrada en el diseño arquitectónico. Se deben conocer además las posibles soluciones entre todas las posibles ofrecidas por las técnicas modernas de proyecto y construcción. Para ello es necesario transportar las cargas desde su origen hasta el suelo mediante la estructura, viendo qué mecanismos están generando. Y de la estructura y sus elementos se deben conocer con una precisión aceptable la geometría y los materiales que la componen. Rediseñar la estructura es entonces proyectar con medidas. Se clasifica porque la clasificación sirve para conocer y tener a mano los diferentes elementos de un sistema y cómo se integran en las partes en el todo o cómo se disgrega el todo en las partes. Es la base para el análisis de un fenómeno, que es el procedimiento propio del diseño arquitectónico y por ende estructural. Las alternativas estructurales posibles son muy variadas y diferentes. Por ello, se debe utilizar una forma de reducción o taxonomía que nos permita operar con mayor facilidad. Las estructuras tienen forma, tamaño, materiales constitutivos y mecánica de funcionamiento, también llamado comportamiento, y esto hace que las posibilidades de clasificación puedan ser muy variadas. Se provee entonces de categorías útiles y adecuadas al diseño, incorporando los parámetros esenciales que gobiernan las estructuras dentro de ese campo de trabajo. Por ello se presenta una clasificación que llamaremos de ahora en adelante clasificación Schodek, cuya taxonomía se basa en la geometría y en las propiedades físicas básicas de construcción rígido, no rígido, de la estructura. Dentro de las características básicas de esta clasificación está fundamentada en los elementos estructurales categorizados por su geometría y sus propiedades físicas básicas. Por las formas estructurales tenemos para los elementos varias categorías por geometría: lineales rectos, lineales curvos, superficies planas, superficies curvas con curvaturas simples y curvaturas dobles, donde todas ellas tienen la posibilidad de ser rígidas o no rígidas. En el diagrama de clasificación, cada categoría parte desde la izquierda, como vemos acá, desde los elementos estructurales hasta las formas complejas por agregación de elementos. Es significativa para la agregación solo la naturaleza aditiva de los elementos. Es significativo para la estructura que los elementos de estos agregados además estén ubicados y relacionados con la intención de proveer capacidad de carga. Los ensamblajes típicos mostrados en el extremo derecho, son estas dos últimas columnas del diagrama, son solo ejemplos, pues las posibilidades en combinaciones son muchísimo más numerosas. La utilidad de esta clasificación radica en la entrada geométrica de las posibilidades estructurales, facilitando el proceso de diseño estructural. Su sencillez reside en la capacidad de reducción de un sistema estructural a los elementos que lo componen, elementos estructurales primarios, también llamados tipos estructurales, que lo tenemos acá a la izquierda. Esta clasificación sirve para analizar tanto desde los elementos estructurales aislados para disponer en agregación organizada, como desde un modelo ensamblado, como lo vemos acá, para su disgregación en la dirección contraria. Se utiliza la noción de unidades estructurales primarias, que son estas que están acá, que son simplemente elementos estructurales primarios formadores de volúmenes discretos, bien sea por sí mismos o por ensamblaje de varios de ellos. Las posibilidades materiales de las estructuras son variadas y asimismo pueden ser compuestas,
Por ello es importante el enfoque holístico en las posibles soluciones estructurales, desde los sistemas constructivos pasando por los materiales, su composición y disposición, hasta el ensamblaje de los elementos y el detallado estructural. Tenemos acá a la derecha un posible flujo del proceso del diseño, al cual en estos momentos podríamos entrarlo por la parte superior o por la parte inferior. Pero luego vamos a ver con la experiencia cómo realmente el flujo del proceso se puede iniciar en cualquiera de estas etapas, incluso pudiendo tener otras etapas. El uso de esta clasificación es bastante sencillo para el proceso de diseño. El diagrama posee una bidireccionalidad horizontal, como ya hemos explicado, de lectura. De ahí su utilidad como herramienta de análisis para la toma de decisiones. Tiene además la cualidad de ser una herramienta intuitiva que puede ser iniciada para el análisis de cualquiera de sus procesos intrínsecos de agregación de elementos o disgregación de elementos, siempre teniendo en cuenta este parámetro, que es la ubicación e interrelación de los elementos estructurales, no parámetros sino características. Siendo así, no tiene un punto de partida definida por izquierda o por derecha, pues según las características propias del modelo propuesto, serán las que orientarán el proceso de análisis. El proceso de ensamblaje de la estructura, donde se proponen la ubicación e interrelación de los elementos estructurales, se denomina estructuración, es decir, para llegar a estos niveles debemos proponer una estructuración, que justamente es el proceso de ensamblaje donde se detalla la ubicación e interrelación de los elementos estructurales con un fin de capacidad portante de carga, y el final o el objetivo del proceso de estructuración debe ser un modelo estructural. Para comprender cabalmente cómo funciona el diagrama de Schodek, o la clasificación de Schodek, es importante introducir unas nociones que nos serán muy útiles. Debemos tener presente que las estructuras de edificación son invariablemente formadoras de volúmenes y en ellos se distinguen del resto de las estructuras. Vemos en la figura cómo la tabla de clasificación tiene tres columnas que identifican de izquierda a derecha. 1. Los elementos estructurales, también denominados elementos estructurales primarios, que aislados conjuntamente configuran una estructura donde algunos de ellos son formadores de volúmenes por sí solos. 2. Los ensamblajes típicos en dos niveles. El 2A, los conformados por las unidades estructurales primarias o ensamblajes típicos de elementos primarios, que son elementos estructurales agrupados, siendo generadores de volúmenes discretos e invariablemente relacionados a los requerimientos programáticos del edificio considerado. Y 2B, las repeticiones o repeticiones típicas de unidades estructurales primarias que comprenden agregaciones celulares de unidades volumétricas con dimensiones relacionadas a la ocupación del edificio. Acá tenemos los dos casos ejemplares. Del primero tenemos 4 columnas soportando 4 vigas, es decir, 4 elementos primarios lineales rígidos dispuestos en posición vertical sobre un arreglo cuadrado, estas corresponden a las columnas, unidos en su parte superior por 4 elementos primarios lineales rígidos dispuestos horizontalmente que unen a los verticales de 2 en 2, en este caso las vigas. Este conjunto forma una unidad estructural primaria, al cual aún le falta, pues aquí vemos un cerramiento en la parte superior, de complementar la estructura, pero lo que sí vemos es que delimita un volumen discreto. En el segundo caso tenemos 4 columnas soportando una placa plana por sus esquinas, conformando también una unidad estructural, además con idénticas medidas que el caso 1. Es notable cómo ambos conjuntos forman un idéntico volumen discreto y podrían contener idénticos espacios dentro de ellos, es decir, el mismo uso, una cocina en cada uno de ellos, una habitación en cada uno de ellos. Sin embargo, ni las columnas ni las vigas por sí mismas forman volúmenes discretos, así como que tampoco las placas planas lo hacen por cuenta propia. Solo lo hacen por el ensamblaje de varios de ellos, con una determinada estructuración que define las ubicaciones e interrelaciones en los mismos. Pensar las estructuras de esta manera es más sugerente en las etapas preliminares de diseño, pues las dimensiones de las unidades estructurales primarias están invariablemente relacionadas a los requerimientos programáticos del edificio, es decir, a su uso. Con estos conceptos podemos resolver algunas situaciones. La práctica sobre el tema nos irá dando la experiencia para su dominio. Les recomiendo que tomen cualquier proyecto arquitectónico que hayan desarrollado en este periodo académico o año fiscal y le apliquen el análisis por la clasificación Schodek.
Muchísimas gracias por su atención y nos veremos muy pronto en nuestra próxima sesión.